Bueno, ya estamos de regreso en Sana Convivencia Escolar Tienes que Vivirla. Estamos junto al psicólogo colegiado y además académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, don Francisco Leal. Francisco, antes de irnos justamente al corte, me estabas diciendo que no estabas de acuerdo respecto a que estas estructuras ya de enseñanza básica hacia adelante se fueran yendo más hacia atrás, más hacia la enseñanza preescolar. ¿Por qué tu opinión al respecto? A ver, bueno, hay que detenerse un poquito en eso, porque en realidad el tema es que, hace tiempo atrás la edad de ingreso a primero básico en Chile eran los 7 años, hoy día son los 6 años. La enseñanza de la lectoescritura formal, por ejemplo, se hace a partir de primer año, pero hoy día se empezó a hacer apresto en los niveles preescolares. Pero hoy día, en los niveles preescolares, se está enseñando lectura inicial y entonces ya en algunos colegios le están pidiendo que sepan leer cuando entran a primer año, o que por lo menos, ¿no? Entonces estamos trayendo, pongo eso como ejemplo, pero la verdad es que hay una serie de exigencias, no solo curriculares, sino también exigencias de comportamiento, de formas de interacción, en conjunto, exigencias de socialización que corresponden a etapas de desarrollo que en edades más precoces, 3, 4, 5 años, todavía no están instaladas. Y en que los niños son niños, y cuando los niños son niños tienen que ser niños, ¿no? Y la socialización, porque de eso estamos hablando, es como una construcción, ¿no? Y en una construcción lo más importante son los cimientos, ¿no? Tú tienes que hacer los cimientos con la suficiente profundidad, con la suficiente extensión, dedicar todo el tiempo que sea necesario a construir un buen cimiento. Si construyes un buen cimiento, después arriba puedes poner muchas cosas. Claro. Si tú te apuras y haces unos cimientos débiles por ir rápido a la construcción que se pone encima, el edificio se te puede caer. Y estamos en zona sísmica, tenemos experiencia en eso, ¿no? Un edificio mal construido se cae con facilidad. Claro. Por eso que tenemos tantas casas abajo, ¿no? Después del terremoto. Eso mismo pasa con la socialización. Lo más importante es que los niños puedan construir una base personal y de interacción suficientemente sólida, ¿no? Que tengan tiempo para ser niños, que tengan tiempo para desarrollar su autoestima, para desarrollar una identidad propia, que tengan tiempo para desarrollar sus propias formas de interacción con el entorno, que tengan tiempo para jugar, para disfrutar. Y progresivamente van pasando naturalmente a ir asumiendo disposiciones que los dejan en condiciones de tener los aprendizajes en el momento oportuno. Cuando un niño, voy a volver al ejemplo de la lectoescritura, cuando un niño puede jugar bien, puede tomar lápices y dibujar espontáneamente, cuando espontáneamente tú le permites que interactúe con el medio, a los 6 años y medio, naturalmente casi ha aprendido a leer y ya está casi aprendiendo a escribir, ¿no? Casi sin esfuerzo, un niño normal, ¿no? Lo mismo pasa con otras formas o con otras dimensiones de la socialización, como la autoimagen, la autoestima, la asertividad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, podríamos seguir dando ejemplos, pero lo importante, la idea fundamental es que el desarrollo necesita tiempo, y necesita el tiempo que necesita, no menos. ¿Y el niño va a ser una persona con las estructuras correctas, sociales, cuando sea más adulto, aunque se demore un poco más, aunque lo vaya descubriendo un poco más tardíamente, más solo de alguna manera? Es que ¿por qué tendría o por qué lo haría un poco después? Si el contexto es el adecuado, si el contexto es, como hemos dicho, apoyador, es estable, es un contexto con normas claras, el niño va a ir desarrollándose naturalmente en los ritmos naturales, y eso significa que a los 6, 7 años va a estar haciendo un primer, segundo, tercer año básico con absoluta facilidad y llevándose bien con los compañeros y llevándose bien con los profesores. Perfecto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un niño ya es maduro emocionalmente, psicológicamente, para poder pasar a tomar parte de a formar parte de estas estructuras? Sí, hay un conjunto de señales que los profesores en realidad tienen bastante claras. Por ejemplo, cuando el niño es capaz de tener periodos de atención suficientemente prolongados como para desarrollar... para entender una materia. Una materia. ¿Ya? Es decir, cuando el niño puede estar sentado 10, 15 minutos y seguir las instrucciones por sí mismo, ¿no? Cuando tiene un grado de autonomía
que le permita seguir las instrucciones y que tenga también suficiente seguridad, por ejemplo, como para preguntar cuando no entiende algo, ¿no? Cuando en realidad es capaz de interactuar espontáneamente con sus compañeros, ¿no? Son señales de ese tipo que en realidad no son muy difíciles de distinguir. Son aquellas que te dicen que un niño está bien. Un profesor las puede ir captando, digamos. Los profesores en general saben cuando eso ocurre y sobre todo detectan cuando no ocurre y entonces llaman a los papás. ¿Qué deben, Francisco, hacer los padres y la comunidad educativa en general para facilitar la integración de estudiantes, potenciar este desarrollo socioemocional? ¿Cómo lo pueden ir haciendo? ¿Qué actividades pueden tomar en sus manos? A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, hay ideas fundamentales. Ya he dicho 2 o 3. El apoyo, ¿no? El medio apoyador, un medio que se interese por la persona, no solo por el rendimiento de la persona, que se preocupe por cómo se siente, que se preocupe por cómo está y no que le pida solo la tarea, ¿no? Eso es una primera cosa. Una segunda cosa tiene que ver, ya lo hemos dicho, con ciertas normas claras, ¿no? Es decir, que las cosas se hagan más o menos de la misma manera, que haya ciertos criterios para tomar decisiones y que las decisiones no sean arbitrarias, ¿no? Tercero, con que esas normas se apliquen consistentemente, ¿no? Es decir, que si se ha dicho, por ejemplo, que quien tira un papel al suelo, un ejemplo trivial, pero si se ha dicho que quien tira un papel al suelo tiene que ir, recogerlo y tirarlo a la basura, bueno, que cada vez que alguien tire un papel al suelo, la profesora u otro compañero, quien esté allí, le diga y se asegure de que eso se cumpla. Es decir, que las normas que se acuerdan se hagan cumplir. Es una cuestión bien importante. Los niños hoy día, de distintas edades, yo he estado haciendo estudios con niños de secundaria, y una de las cosas que nos ha sorprendido es que los muchachos piden, sin decirlo, ¿no? Hay distintas señales por las cuales nosotros nos hemos dado cuenta de eso, que los padres, los profesores, les pongan un poco más de normas, un poco más de límites, que les pongan un cierto marco en el cual desenvolverse, ¿no? Eso es una necesidad importante y en las escuelas se puede contribuir mucho a eso. Francisco, te invito a una pausa y volvemos de inmediato en Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla.